5 seres diminutos habitan en nuestra cabeza y son responsables de cada una de las decisiones que tomamos a diario. A ver si se ponen las pilas con las mías, que la vengo cagando desde que el tiempo es tiempo. Bueno, gente, hoy en otro resumen intensamente la primera, antes de que te veas la segunda y quede invalidado más de una cosa que se ve en esta. Suscríbanse, like, activen campana y al resumen. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Riley es una niña lo más de feliz. En su interior tiene alegría, la primera de sus emociones en nacer. Tristeza, que llegó minutos después, y más tarde apareció el miedo, la ira y el desagrado. La cosa funciona así: todos los días se producen estas bolitas que son memorias, las cuales se van almacenando y hay unas más brillantes que otras. Esas son las que definen nuestra personalidad. Para darle aún más énfasis de que son importantes, se forman unas islas en las que no vemos qué pasa, pero son importantes. Hasta ahí todo bien. La cagada es cuando Riley cambia de casa y de ciudad. Ahí la cosa se complica, pero feo. Como por ejemplo cuando llegan y la nueva casa es más fea que pegarle a la mamá el día de la madre. O como cuando Riley encuentra una rata muerta en media sala. O cuando se da cuenta que la mudanza no va a llegar con sus cosas y le toca dormir en el suelo. O como cuando van a comer pizza y lo único que venden es pizza con brócoli. ¿Dónde venden pizza con brócoli? Imposible. ¿Qué es esa cosa? Ustedes me dan asco. Y claro, acá podemos ver que un simple día de mierda basta para enloquecer a un niño. O si no, vean lo que pasa. Bueno, como dato que nadie pidió y que de todas maneras daré, la escena del brócoli en Japón es cambiada por un pimiento. Porque, por alguna razón que desconozco, a los japoneses les gusta el brócoli. Admirable. En fin, sígueme para más datos innecesarios. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Como sea, alegría, que nadie sabe por qué es la que manda, tal vez porque fue la primera en nacer, quién sabe. Pero por ejemplo, la que manda en la cabeza de la mamá es tristeza y el que manda en la cabeza del papá es ira. Bien, en fin, me voy por las ramas. ¡No le importa a nadie! ¡No le importa a nadie! Alegría se crea un plan para que Riley tenga un día glorioso en su primer día de escuela. Lo principal es apartar a Tristeza, que aparte de ser la más pesimista, es algo retrasada, la verdad, porque va tocando los recuerdos de Riley sin permiso, transformándolos en momentos tristes. Llega el momento de la presentación en la escuela. Riley iba lo más de bien hasta que Tristeza toca el recuerdo y lo transforma en algo triste. Riley empieza a llorar por la melancolía que le da y se forma un pensamiento central. Los brillantes estos que cuando aparecen se crea una isla. Alegría, que no puede con la pérdida de protagonismo y a la que deberíamos llamar egoísmo o envidia. Bueno, esa no, porque aparece en la segunda. Intenta evitar que llegue hasta los pensamientos centrales. Pelea con Tristeza y ambas terminan siendo expulsadas del cuartel general, parando en la memoria a largo plazo. Es una mala noticia. Un laberinto de recuerdos y memorias en el que nunca han estado. Llevan toda la vida ahí y nunca han estado allá. Bien, lógico. La cagada no termina ahí. Los 3 sentimientos más inútiles y que menos suman quedan a cargo. Al parecer, si no fuera por la alegría, todo el mundo sería pesimista, desagradable, miedoso y enojón. O sea, estamos llenos de cosas malas y negativas por dentro. 4 emociones contra una. Sigamos. Llegar hasta el cuartel general no es tan fácil como parece. Las islas están en medio de la nada y cada una tiene un caminito intransitable que si te caes vas al basurero del olvido. Lugar donde van esos recuerdos del número del teléfono de tu ex y todo eso que viviste con la tóxica o el tóxico. O sea, lo que no necesitas. Aparte, cada una de las islas se empieza a derrumbar porque Riley está pasando por la crisis de los 12, en las que las niñas cambian mucho de humor y los niños hablan como su tía. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. La única solución es que Alegría llegue al cuartel. ¿Y cómo lo hará? Te preguntarás. Pues en un tren que pasa por el cuartel general. Inteligente. ¿Y cómo llegan a ese tren? Pues no saben. Pero Bing Bong sí sabe. Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, el cual está a nada de quedar en el olvido. Y puede desaparecer en cualquier momento. Apenas lógico. ¿O es que alguien después de los 12 años juega con su amigo imaginario? Nadie. Las islas estas siguen cayendo. Primero fue bobadas, después amistad,
y más adelante cae la de hockey, cuando Riley está intentando entrar al equipo local y miedo, ira y desagrado son incapaces de hacer que recuerde cómo se juega bien al hockey. Tal vez eso fue lo que me pasó a mí en algún momento y por eso no pude ser futbolista. Probablemente fue eso y no la lesión en la rodilla. A nadie le importa. ¿De qué rayos está hablando? Como les decía, Bing Bong es un gato elefante con cuerpo de algodón de azúcar con un poco de delfín. Sí, delfín. ¿Delfín? Para mí, una copia de Barney. Continuando con la historia, para llegar al tren del pensamiento se meten a la habitación del pensamiento abstracto. Tristeza no quiere entrar porque claramente dice peligro. Se ve. E-E-L-I-G-R-O, atajo. Pero como nadie le hace caso, terminan entrando y casi desapareciendo, convirtiéndose en figuras abstractas. Se salvan por nada, ¡Qué bien! pero pierden el tren. ¡Uy, qué mal! Lo pierden así como las esperanzas de que vuelvas con el amor de tu vida. La buena noticia es que hay otra estación a la cual llegan pasando Imaginolandia. Un bosque de papas, piso de lava, novios imaginarios, ciudad de nubes, castillo de cartas, un cohete imaginario, lo que sea que haya pasado por la imaginación de Riley está ahí. La cagada es que muchas de esas cosas están siendo borradas de la memoria y enviadas al basurero. Bing Bong se siente mal porque, obvio, le botaron su cohete y lo están olvidando. Tristeza lo consuela y Alegría, alias la emoción más egoísta del mundo, solo quiere llegar al tren y no le importan los sentimientos del elefante rosado. Pero como eso no influye mucho, al rato llegan a la estación por fin. Por fin. Pero el tren no arranca, porque Riley se durmió. Por fortuna para la historia, casualmente pasaban por el lugar donde se producen los sueños, y con tremenda coincidencia pues hay que aprovechar. Así hacen que Riley tenga una pesadilla y despierte. El plan no sale como lo esperaban, la cosa se sale un poquitico de control, terminando con la policía mental encerrando a Bing Bong en algún lugar de la mente, que luego es encontrado por Alegría y Tristeza con un payaso encerrado en el lugar donde se guardan los peores miedos de la gente. En mi caso, que no te suscribas a este canal ni le des like al video. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Pero bien, liberan al payaso, provocan la pesadilla, Riley se despierta y el tren vuelve a funcionar. Bien, llegar al cuartel es cuestión de tiempo. Con lo que no contaban es que a las 3 emociones más autodestructivas que te dará la vida, se les ocurre el grandioso plan de que Riley vuelva a su ciudad natal para crear nuevos pensamientos centrales, crear nuevas islas y así supuestamente el problema estará resuelto. Fácil. Con eso en mente, la isla de la honestidad cae, porque Riley roba la tarjeta de crédito de su mamá para pagar el viaje. Inteligente. Robar es malo. Ese no es el problema es que al caer la isla provoca que el tren también caiga. Casualidades, diría yo. Desesperada, Alegría se mete en un tubo que te manda directo al cuartel. ¿Por qué no lo usaron antes? No cuestionen, así es la película. El tubo ese se rompe, Alegría cae al pozo del olvido junto a Bing Bong, que no puso cuidado y se cayó. Técnicamente eso pasa. En el basurero de la memoria, Alegría encuentra el pensamiento central azul que se creó al principio, por el que se formó el problema. Se da cuenta que es la peor emoción de todas, la más egoísta, y que sentir tristeza a veces es necesario para sentir luego felicidad. Respira, se calma y crea un plan para salir de ahí. ¿Cuál es el plan? Ok. Sencillo, usar el cohete de Bing Bong, con el cual lo intentan 1-2 veces, pero nada. Para la tercera, Bing Bong se sacrifica, quedándose en el basurero y desapareciendo para siempre. Regalándonos pues esta bonita frase. Llévala a la luna por mí. Y esperando que Alegría cumpla su promesa de hacer que Riley lo recuerde. Spoiler, Alegría no cumple su promesa, se le olvida. ¿What? En fin, tremenda malagradecida de mierda. Por otra parte, la isla de la familia está a punto de caer. Alegría se apura, encuentra Tristeza que está más triste de lo normal, que eso ya es mucho que decir. Salta allí, salta allá y la verdad llega mucho más fácil de lo esperado al cuartel. Y listo, por fin están ahí. ¡Qué rápido! Justo a tiempo para encontrar el control de mando bloqueado, porque los 3 inútiles convirtieron a Riley en una persona vacía y sin sentimientos. Y justo a tiempo para cuando el autobús arranca. La única que puede arreglar toda esa cagada y sacar esa idea de la cabeza de Riley es
tristeza. ¿Por qué? Te preguntarás. Ni idea. Así es la película. Nadie lo dice, pero es la única que puede. No pidan explicaciones. Lo importante es que Riley vuelve a casa, se disculpa con sus padres, crea un nuevo pensamiento central que es azul y amarillo, que representa a la familia y su nueva casa. Todo muy lindo, la verdad. ¿Qué? Eso no es gay. No es gay. ¿No es gay? Con el paso del tiempo, Riley crea muchas más islas, estrenan una nueva consola con más controles y nunca se insinúa que haya nuevas emociones, porque un adulto tiene las mismas 5 que su hija. Veamos, en Intensamente 1 se nos dijo que todos tenemos 5 emociones que controlan nuestro día a día: alegría, tristeza, miedo, ira y desagrado. Imagina la cara de estas cuando se dan cuenta que aparecerán unas cuantas más. Pero, ¿cuál es el problema? Te preguntarás también. ¿Verdad? Bueno, resulta que los papás de Riley tenían las mismas 5 que su hija. No solo ellos, todos los personajes que muestran en toda la perra película. Entonces la cosa fue algo como, imaginen a alguien en Pixar diciendo: tenemos problemas de creatividad y no sabemos qué películas nuevas hacer. Podríamos hacer, no sé, tal vez, Intensamente 2, con nuevas emociones y toda la cosa. Y alguien más dijo: pero en la primera nunca se mencionaron más emociones, no se puede. Y los jefes dijeron: pues algo harán los guionistas, pero con esa película podemos hacer mucha plata. Y así, amigos míos, nació Intensamente 2. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza son las nuevas emociones que aparecerán en la segunda película. Bueno, y hay otra, pero esa es sorpresa. Ansiedad, ahí donde la ven con esa cara, reprimirá las viejas emociones y tomará el control de Riley, enviando a las otras 5 al olvido. ¿Qué situación tan interesante tenemos aquí? Y bueno, gente, veremos qué pasa. Este fue otro resumen de Intensamente la 1. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse, que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.